Sin lugar a dudas, AWOL Open Source está creciendo bastante. Y eso también se evidencia en la cantidad de contenido que está generando la comunidad. Es por eso que hoy te traigo un video tutorial que me han pedido bastante. Vamos a usar World Tracking, es decir, realidad aumentada en la superficie, y lo vamos a unir con video transparente para crear un 2x1 de tutorial. Va a estar muy interesante, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. ¿Estás listo? Antes que me olvide, todos mis archivos estarán en mi Patreon. Ahora sí, ¿estás listo? ¡Comencemos! Antes de iniciar con el tutorial e ir directamente con AWOL Desktop, vamos a descargar o vamos a instalar dos elementos principales. El primero va a ser Node.js y es fundamental para lanzar el servidor. Vamos a probar la experiencia directamente en la computadora y es fundamental para también ver las experiencias en localhost. Te recomiendo instalar esta versión, bueno, si eres Windows. Yo utilicé esta forma de descarga y sigue los pasos. Es bien intuitivo. Va a ir a descargar y se va a instalar directamente a tu computadora. Y el otro elemento que es fundamental instalar se llama Nigrock. Y esto nos va a permitir probar la experiencia en vista mobile. Y es fundamental usar eso, porque todos los usuarios van a ver tu filtro o tu experiencia de realidad aumentada en el celular. Así que sí o sí, te recomiendo que descargues. Ahora, este tiene un proceso un poco más complejo de instalar. A diferencia de Node.js, que simplemente lo instalas, acá tenemos que hacer algunas funciones adicionales. Te voy a explicar también. Te recomiendo que te crees una cuenta para poder instalar todas las funcionalidades necesarias de Nigrock. Y aquí lo que vamos a hacer es darle clic a instalar en la versión Windows. Nos va a llevar a la Windows Store. Luego, cuando tú ya quieras probar la experiencia, vamos a abrir por acá. Vas a ver algo así. Quizá te va a asustar un poco al inicio, pero en realidad es bien sencillo. Pero quiero que sepas cómo funciona, así que no te preocupes, que simplemente quiero mostrarte ahorita cómo es la interfaz, para luego ya ir a conectar todos los puntos y que funcione correctamente la experiencia. Así que ya sabes, Node.js y Nigrock serán fundamentales. Ahora sí, vamos directamente a AWOL Desktop. Y por supuesto también tenemos que instalar la nueva versión de AWOL.org, la versión desktop, que hace poco se acaba de actualizar. Así que tiene novedades mucho más interesantes por lo que he leído. Es más estable sobre todo. Así que lo que vamos a hacer es descargar esta versión, AWOL Desktop. Como siempre, bueno, yo uso Windows, así que voy a instalar esta versión. Estamos acá, le doy clic a nuevo proyecto, busco un buen título. Le doy crear, elijo una carpeta y listo. A esperar que cargue todo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a cámara y aquí cambiar el tipo. Vamos a elegir mundo AR. Luego vamos a borrar box. Y vamos a crear otro elemento, en este caso un plano, porque aquí va a estar visualizado el video. Por cierto, este es el video que voy a utilizar. He elegido un pez navegando en la profundidad. Es un MP4. Lo bueno es que AWOL te permite utilizar MP4, no va a ser necesario hacer imágenes secuenciales. Puede ser fondo verde, fondo negro, elige el que gustas. Igual el código que voy a utilizar va a servir bastante para generar ese efecto de no tener fondo. Cambiaremos la rotación al plano para tenerlo vertical. Arrastro el pez hacia aquí. Y en plano voy a utilizar esta parte. Seleccionar esta opción. Y voy a elegir pez.mp4. Y aquí aparecerá. Lo bueno es que AWOL también te permite personalizar. Hacemos clic a nuevo componente y vamos a buscar controles de video. Acá quiero que siempre sea un bucle y la velocidad siempre será 1. Genial. Este es lo más sencillo que existe. Bueno, ahora vamos a probar este pequeño ejemplo. Entramos a la carpeta, escribimos arriba cmd y vamos a poner npm install.
Pareciera que siempre hay cosas que actualizar con Node.js. Es un poco cansado eso, pero bueno, todo sea para lograr un buen resultado. Bien, ahora vamos a escribir npm run server. Y aquí está lo que vamos a utilizar, el localhost. Y si tú has visto mi anterior video, te recomiendo que lo veas. Vamos a utilizar ngrok, que es muy fácil para poder trabajar y visualizar la experiencia a través del celular. Buscamos y escribimos ngrok en Windows. Lo abrimos o lo ejecutamos como administrador. Y acá está. Pero nosotros, si te das cuenta, el localhost es 8080. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir que funcione con 8080. Es este comando, ngrok http 8080. Y una vez que generamos eso, tendremos esta URL momentánea, que si lo usamos, nos debería salir algo. En este caso sale que se ha invalidado el header del host. Entonces aquí también hay otra solución. Regresamos a la carpeta y tenemos que buscar un elemento dentro de la carpeta config. Este es webpack config. Y acá básicamente tenemos que editar algunos elementos que a veces puedan salir mal en el proceso de instalación o ciertos elementos de seguridad. Yo voy a usar Visual Code porque es una de las plataformas más sencillas de trabajar. Así se visualizaría. Este código ya está modificado, pero básicamente lo que he hecho es permitir ciertos hosts, que es este de acá. Si tú ves que falla algo más respecto al acceso o la autorización, tendríamos que modificar algo del header. Pero en este caso, yo solamente modifiqué esta parte de acá. Igual, no te preocupes que todo este código va a estar en mi Patreon, así que va a ser sencillo solamente utilizarlo. ¿Ya estamos listos? Tenemos todo. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar nuevamente a la URL generada, pero en este caso entraremos desde el celular, porque será mucho más práctico trabajarlo y vamos a ver cómo se ve la experiencia realmente. Así que vamos directamente a mi smartphone. Aquí tenemos el ejemplo más básico posible. Funciona bien el word tracking, eso sí, pero no tenemos nada más. Visualmente esta experiencia no aporta nada, pero al menos nos valida que funciona el experimento de realidad aumentada. Sigamos avanzando. Ahora me he dado cuenta que hay que reducir un poco la escala porque era muy gigante la parte del video. Puede ser 2.5 el que damos. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer el chroma key. Queremos que esta parte de acá, el fondo negro, se vuelva invisible. Así que nosotros utilizaremos un código de JavaScript. Me he demorado un poco en entender cómo funciona awall.org, o sea la versión desktop, y en realidad tiene una forma distinta de tener dependencias y llamar archivos, y sobre todo una forma diferente a Tree.js, por ejemplo, para poder generar la experiencia. Así que acá tengo el código que les voy a dejar en mi Patreon, no se preocupen. Acá está explicado toda la forma de cómo hemos trabajado correctamente con este código de JavaScript que se llama chroma-key. Básicamente acá está el umbral para poder ocultar o hacer invisible el fondo. Luego acá hablamos sobre cómo tener el objeto 3D del plano, o sea, identifica un plano realmente. Acá un poco de tiempo para que el material del video estén cargados. Toda esta parte va a servir bastante cuando ya se encuentra la textura y ya va a poder generar todo el proceso. Y aquí está la parte más importante. Todo esto de acá. Se podría decir que crea un shader que elimina los píxeles negros y oscuros. Está trabajado para eso, ¿no? Todos mis videos con fondo negro van a poder ser, todo su fondo va a ser ocultados para que se genere la transparencia. Ahora, es bien fácil ver el código, pero ¿cómo se implementa realmente con AWall Desktop? Ahorita lo vamos a ver. Primero, arrastramos chroma key. Así.
Y en plano, hacemos clic acá y buscamos un nuevo componente. Componentes personalizados. Y aquí aparece Chroma Key. Y aquí aparece el threshold, mejor dicho es el umbral, para hacer mucho más fino el proceso de ocultar el fondo. Está a 0.25, puede estar a 1. Lo malo es que no vamos a poder visualizar el cambio directamente aquí en la plataforma, sino vamos a tener que esperar a compilar nuevamente la experiencia y visualizar todo. Pero no te preocupes, que falta un último paso. Otro código que vamos a implementar es el Tap to Place. El tan esperado Tap to Place. Me encantaba, por ejemplo, tener experiencias en donde tú puedas elegir correctamente dónde posicionar los elementos. Y esto es básicamente Tap to Place en World Tracker. Ya lo tenemos en el proyecto y lo que vamos a hacer es darle clic a cámara. Luego un nuevo componente. Componente personalizado y buscamos Tap to Place. Y aquí en Target vamos a elegir plano, que es como se llama el archivo que está sosteniendo el video. Si quisiera saber el código preciso de Tap to Place, acá también lo tengo. Básicamente estamos llamando a las coordenadas de la pantalla, por eso sale Data Position, Screen X, Screen Y, sobre todo para poder detectar la posición relacionada a la cámara. Por eso que este código también está en los componentes personalizados de la cámara. Luego, más abajo podemos encontrar que también está relacionado al Three.js Camera. Y aquí abajo ya estamos hablando sobre cómo posicionar este plano en las coordenadas específicas. Hit Point, Ground Plane, todo esto nos sirve para posicionar adecuadamente este plano. Este código también lo dejaré en mi Patreon, así que no se preocupen. Simplemente les quiero explicar un poquito en qué consiste este código. Así que ya tenemos todo. Vamos a probarlo de la misma manera, lanzando el npm run serve y por supuesto utilizando ngrok. Aquí tenemos a nuestro pez flotando por el pasadizo. Logramos quitar el fondo negro y también funciona de manera excelente el Tap to Place. Lo puedo situar donde sea y el resultado es ideal. Además, este ejemplo abre las puertas a otros más. Imagínate crear hologramas, portales, etc. Ya esto depende de ti. Y como sabes, dejaré mis archivos en mi Patreon, así que ya no hay excusa para aprender. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.